Buenos días. Hoy martes 5 de mayo del 2020 vamos a trabajar nuestra clase de matemáticas. Vamos a ver cómo multiplicar un número natural por una fracción de un número decimal. En clases anteriores ya veíamos cómo multiplicar un número natural por un número decimal. Y el día de hoy vamos a ver cómo este número decimal lo convertimos a forma de fracción. Bueno, primero vamos a recordar cómo multiplicábamos este número natural por uno decimal para empezar. Entonces decíamos que este número decimal se iba a sumar las veces por las que lo estábamos multiplicando. En este caso son 3, entonces sumamos 1.5 más 1.5 más 1.5 nos da un total de 4.5. Esto hacíamos para multiplicar por un número decimal. Pero el día de hoy vamos a ver cómo multiplicar este número natural por la fracción de este número decimal. Y vamos a ver cómo lo convertimos a fracción, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos nuestro número natural que es 3 y sigue siendo 3. Entonces, ahora nuestro número decimal es 1.5. Vamos a convertir este 1.5 a fracción decimal. Como tenemos después del punto una cifra, entonces estamos hablando de décimos, estamos hablando de 10, que son décimos. Entonces, al convertir este número decimal a fracción, pasa como 15 décimos. Y nuestra multiplicación queda así, 3, que es nuestro número natural, por 15 décimos. Y proseguimos a hacer nuestra multiplicación. Entonces, multiplicamos de forma directa, es decir, el 3 por el 15. Si multiplicamos, nos da 3 por 15, 45. Y el 10, que es el décimo, pasa de manera igual, ¿de acuerdo? Entonces, al realizar nosotros nuestra división 45 entre 10, usando punto decimal, nos va a dar un total de 4.5. Este sería nuestro resultado, que es lo mismo que observamos aquí arriba si lo hacemos en forma de suma, sumando las veces por lo que lo estamos multiplicando. Entonces, vuelvo a repetir, para multiplicar el número decimal por el número natural lo convertimos a forma de fracción. El 1.5 le quitamos el punto y pasa como 15. Entonces, como tenemos una cifra después del punto, estos 15 van a ser décimos, 15 décimos. Y proseguimos a hacer nuestra multiplicación. Repito, multiplicamos 3 por 15, nos da 45. Y el 10 de décimos pasa igual. Al realizar nuestra división 45 entre 10, usando punto decimal, nos da un total de 4.5. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la división que se realizó. 45 entre 10 va a tocar a 4. 4 por 0, 0. Para 5, 5. 4 por 1, 4. Para 4, 0. Ponemos nuestro punto decimal para sacar número decimal y agregamos un 0. Acuérdense que el punto siempre me va a dar el permiso para bajar los ceros que yo quiera. Entonces, ya después de poner mi punto, agrego un 0 y prosigo a hacer mi división. ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 5? Pues 5 veces. 5 por 0, 0. Para 0, 0. 5 por 1, 5. Para 5, 0. Y mi resultado fue 4.5. Entonces aquí les puse la división para que puedan ver ustedes cómo obtenemos este 4.5 al realizar la división. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios similares a este de acá arriba, solo que vamos a ir completando los números que faltan en cada espacio. Aquí tengo yo mi operación. Primero tengo mi número natural, que es 2, por 2.5, que es mi número decimal. Este número decimal lo voy a convertir yo a fracción. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo mi número natural nuevamente, que es el 2, y voy a quitar mi punto, voy a tachar mi punto para que se deje de ser número decimal y lo voy a convertir a fracción. Este número, en vez de ser 2.4, se convierte en 24, como lo hacíamos acá arriba. En vez de ser 1.5, se convirtió a 15. Entonces, aquí también 2.4 le quito yo el punto, lo tacho y se convierte en 24. Y al quitarle yo el punto estoy manejando décimos de 10. ¿Por qué? Porque después de mi punto hay una cifra, entonces estamos hablando de décimos, ¿de acuerdo? Entonces multiplico 2 por 24, ¿cuánto nos da? Aquí voy a volver a poner el 24. 2 por 24, ¿cuánto me va a dar?
Bueno, nos da 2 por 4, 8 y 2 por 2, 4. Nos da 48, ¿verdad? Nos va a dar 48, pero 48 ¿qué? 48 décimos. ¿Por qué décimos? Porque mi 10 pasa igual. Ahora, al realizar yo mi división y dividir 48 entre 10, me va a dar un total de 4.8. 4.8 va a ser el resultado de mi operación. O lo que podemos hacer de una manera más sencilla, ustedes, como estamos hablando de décimos, únicamente le agregamos un puntito aquí entre el 4 y el 8. ¿Por qué? Porque estamos manejando que después del punto va a haber una cifra para que sean décimos. Entonces pueden realizar ustedes su división 48 entre 10 o pueden agregar un punto aquí en medio entre el 4 y el 8 y se convierte en 4.8, ¿de acuerdo? Vamos a realizar otro ejercicio. Aquí nos da el número decimal, pero no nos da el número natural por el que estamos multiplicando. Entonces voy a observar mi operación, todo el procedimiento que está aquí, para saber yo cuál es el número por el que se está multiplicando mi número decimal. Entonces, aquí yo tengo que al convertir mi número decimal se convirtió en 8 décimos. Entonces tengo que ver este 8 por qué número se está multiplicando aquí. Aquí me está diciendo en la operación que al multiplicar el 8 con el número que no conocemos me va a dar un total de 40. Entonces, ¿qué número multiplicado por el 8 me da 40? Ah, pues si yo repaso mis tablas, el número que multiplicado por 8 me da 40 es el 5. ¿De acuerdo? Entonces el 5 es el que va a ir en todos estos espacios. Aquí va 5, 5 por 0.8. Esto es igual a 5 por 8 décimos. Ya convertí yo mi número decimal a fracción. Entonces quedan 8 décimos. ¿Por qué décimos? Vuelvo a repetir, porque después de mi punto hay una cifra. Entonces, ya tengo aquí 5 por 8 décimos. Vuelvo a poner aquí el 5 para hacer la operación. 5 por 8 me da 40. Y el 10 de décimos pasa igual. Entonces, al realizar yo mi división 40 entre 10, me da un total de 4.0. O como les decía en el ejercicio anterior, entre el 4 y el 0 puedo agregar yo un punto aquí en medio y es lo mismo, me da 4.0. ¿Por qué un punto en medio? Porque me está hablando de décimos. Me está hablando que después de mi punto debe de haber solo una cifra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nuestro resultado fue 4.0. Vamos a realizar otro ejercicio. Aquí abajo yo tengo que mi número natural es 4. 4 por 0.45. Esto es igual a 4 ¿por cuánto lo voy a multiplicar aquí? Tengo que ver aquí qué número es el que va. Este número decimal, a convertirlo a fracción, se va a convertir en 45. ¿Por qué 45? Porque le estoy quitando el puntito. Ahora aquí hay un detalle. Aquí ya no estamos hablando de décimos. Aquí ya estamos hablando de centésimos. ¿Por qué centésimos? Porque después de mi punto tengo yo dos cifras. Entonces acuérdense que después del punto empezamos a contar décimos, centésimos, milésimos, etcétera. Entonces aquí yo tengo décimos y centésimos. Por eso es que al convertir mi número decimal a fracción se convierte en 45 centésimos. ¿De acuerdo? Entonces voy a multiplicar 4 por 45 centésimos. Primero multiplico los de arriba. 45 por 4. Aquí voy a poner el 45, que es el número que me hace falta. 45 por 4 centésimos. El 100 va a pasar igual como denominador. Entonces 45 por 4 me da un total de 180. 180 centésimos. Ahora también prosigo a hacer mi división. 180 entre 100 me da 1.80, o lo que podemos hacer es lo mismo que hacíamos arriba, agregar nada más el punto. Como estamos hablando de centésimos, mi punto va a ir contando de derecha a izquierda, va a ir 2 lugares adelante. Cuento décimos, centésimos y mi punto iría aquí, entre el 1 y el 8, ¿verdad? Para no hacer la división.
pero si ustedes quieren corroborar el resultado, se hace la división. 180 entre 100 me da 1.80. O pongo mi punto entre el 1 y el 8. ¿Por qué 2 lugares después? Porque estamos hablando de centésimos, ¿de acuerdo? Ahora les voy a mostrar otros ejercicios que vamos a realizar para ver esta explicación de los lugares de decenas, centenas y unidades de millar, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejercicios a continuación. Bueno, continuando con estas multiplicaciones de números naturales por números decimales, vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos por 10, por 100, por 1000 o por 10,000. Aquí en este ejemplo tenemos 2.5 por 10 nos da 25, porque siempre que multipliquemos por 10 vamos a obtener unidades y decenas. Aquí lo vamos a escribir: unidades y decenas. Ahora 2.5 por 100 nos va a dar un total de 250. Al multiplicar por 100 estamos obteniendo o tenemos que obtener unidades, decenas y centenas. Por eso obtenemos 3 cifras como resultado. Ahora al multiplicar 2.5 por 1000 obtenemos 2500. Y aquí obtenemos también unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Entonces al multiplicar por 1000 tenemos que obtener estos cuatro lugares: unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Ahora, al multiplicar 2.5 por 10,000 obtenemos 25,000. Y aquí los lugares que tenemos es unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. Esto ocurre cuando multiplicamos un número decimal por 10, por 100, por 1000 y por 10,000. Vamos viendo qué lugares se van obteniendo como resultado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo con un ejercicio de nuestra vida cotidiana. Recordemos primero qué es una pulgada. Bueno, la pulgada va a ser una unidad de longitud para medir longitud. ¿Qué es longitud? Lo largo, ¿verdad? Lo largo de algo, de un cuadro, de un lápiz, de una puerta. Entonces, vamos a trabajar aquí con la pulgada y recordemos cuánto es el valor de nuestra pulgada. Recordemos que una pulgada vale 2.54. Este va a ser su valor universal de la pulgada, 2.54. Ahora, al realizar nuestro ejercicio, tenemos, por ejemplo, un cuadro. Nos dicen que tenemos un cuadro que mide 15 pulgadas. Para convertir estas pulgadas a centímetros o saber cuántos centímetros vale, vamos a multiplicar 15 por 2.54, que es la unidad universal de la pulgada. ¿Por qué 15? Porque nos está diciendo que este cuadro mide 15 de longitud. Entonces, 15 pulgadas de longitud por lo que vale la pulgada, que es 2.54, nos va a dar un total de 38.10 centímetros. Bueno, vamos a ver otro ejercicio de pulgadas también. En este caso me está diciendo que mi segundo cuadro va a medir 13 pulgadas, ¿verdad? 13 pulgadas de longitud. Entonces, estos 13 que mide mi cuadro los voy a multiplicar por el valor de la pulgada, que es 2.54. Entonces, 13 por 2.54 me da un total de 33.02 centímetros. Y aquí en este ejemplo de las pulgadas estamos viendo también cómo multiplicamos un número natural por un número decimal, ¿de acuerdo? En un tercer ejemplo vamos a checar un cuadro que mida 13 pulgadas de longitud. Voy a hacer lo mismo. En este caso mide 17. 17 pulgadas de longitud lo voy a multiplicar por el valor de la pulgada, que es 2.54. Entonces, 17 por 2.54 me da un total de 43.18 centímetros. Aquí es como yo convertí mis pulgadas a centímetros. Y aquí podemos ver en estos ejemplos de nuestra vida cotidiana cómo podemos utilizar esta multiplicación que acabamos de ver de un número natural por un número decimal. Estos son ejemplos de nuestra vida cotidiana en las que nosotros tenemos que hacer uso de estos números decimales multiplicados por números naturales.
y como veíamos en los ejemplos anteriores, se pueden convertir también estos números decimales a forma de fracción, convirtiéndolos en décimos, en centésimos, en milésimos. Cualquiera de estas dos formas que acabamos de ver, ya sea que lo sumemos o lo multipliquemos por una fracción, nos va a dar el mismo resultado. Ahorita vamos a checar entonces nuevamente los ejercicios anteriores para que veamos cómo ocurrió esto. Entonces, ya vimos aquí este ejemplo de pulgadas. Vamos a realizar un último repaso de los primeros ejercicios para que a ustedes les quede más claro cómo realizamos este procedimiento. Para terminar, entonces vamos a realizar un rápido repaso para que ustedes vean lo que acabamos de ver y quede muy claro. Entonces, decíamos que para multiplicar un número natural por uno decimal lo podemos hacer en forma de suma, sumando las veces por las que estamos multiplicando. En este caso, 3 veces sumamos 1.5 y nos da un total de 45. Ahora, lo podemos hacer también este mismo procedimiento, pero en forma de fracción, convirtiendo nuestro número decimal a forma de fracción y nos da el mismo resultado. ¿Cómo le hacemos? Bueno, este 1.5 se convierte en 15 décimos. ¿Por qué decíamos que décimos? Porque de nuestro punto hacia la derecha va a haber una sola cifra. Entonces, por eso hablamos de décimos. Entonces, al realizar nuestra multiplicación, decíamos que nada más multiplicamos nuestros numeradores y el denominador pasa igual. 3 por 15 nos da 45 y el denominador, que es 10, o los décimos, van a pasar igual. Al realizar la división 45 entre 10 me va a dar un total de 4.5 utilizando punto decimal. Ahora, si no quiero realizar mi operación y me doy cuenta que estoy hablando de décimos, puedo agregar aquí entre el 4 y el 5 un punto en medio para obtener 4.5. ¿Por qué en medio de estos dos? Porque como estoy hablando de décimos, decíamos que después del punto debe de haber solo una cifra, porque son décimos, ¿de acuerdo? Aquí realizamos unos ejercicios en nuestra clase donde veíamos cómo utilizar el número natural y convirtiendo el número decimal a fracción. Y veíamos aquí también una operación con décimos y veíamos un ejercicio también con centésimos. Decíamos que cuando teníamos del punto hacia la derecha dos cifras, estábamos hablando de centésimos. Entonces, al convertir nuestro número decimal a forma de fracción, ¿verdad? Este número decimal era 45 y obteníamos 45 centésimos, no décimos. ¿Por qué centésimos? Porque después de mi punto yo tengo dos cifras, 1 y 2. Entonces estoy hablando de centésimos. Al realizar nuestra operación veíamos que 4 por 45 me daban 180. ¿180 qué? Centésimos. Si yo realizo mi división 180 entre 100, utilizando punto decimal, me da 1.80. O si no realizo mi división, y como estoy hablando de centésimos, cuento dos cifras de derecha a izquierda, 1, 2, y mi punto iría aquí entre el 1 y el 8. Aquí estamos viendo cómo colocar el punto cuando hablamos de centésimos, cuando hablamos de décimos. Entonces, esta fue una manera muy sencilla de ver cómo multiplicamos nosotros nuestro número decimal en forma de fracción por un número natural y obtenemos el mismo resultado. Entonces, ya sea que lo sumemos, ya sea que lo multipliquemos en forma de fracción, nos va a dar el mismo resultado. Pero hay que conocer las dos formas de realizar estas operaciones o obtener estos resultados. ¿Por qué? Porque si ustedes se enfrentan con ejercicios donde no venga en forma decimal, sino que se los den en forma de fracción, ustedes sepan qué procedimiento van a seguir o sepan cómo le van a hacer para resolver esa operación. Repito, también vimos algunos ejemplos donde multiplicamos las pulgadas por un número natural para obtener los centímetros. Y veíamos en ese ejercicio de pulgadas que les mostré anteriormente cómo nuestras pulgadas
que eran, por ejemplo, 15, las multiplicábamos por el valor de la pulgada y obteníamos centímetros, ¿de acuerdo? Este es un tema muy sencillo que espero que con esta explicación les haya quedado claro, espero que no haya problemas, de cualquier manera vamos a estar resolviendo dudas. Si tienen ustedes alguna duda de cómo se realizaron estos ejercicios, de cómo convertir el número decimal a fracción, lo checamos y vemos cuáles son sus dudas acerca de esto para que quede todo bien claro. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, por mi parte, esto sería todo. Gracias.